Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para tocar un tema que por estos días pues ha tenido mucha actualidad. Pues tenemos una nueva decisión judicial relacionada con el aborto. Producto de esa comunicación y de esa nueva decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto, pues surgen muchas preguntas. Pero con este video queremos enfocarnos en una que por estos días nos han consultado de forma reiterada, y es cómo opera a la fecha la objeción de conciencia en el aborto. Y esto lo digo porque, pues de todas maneras, frente a la sentencia del aborto, pues solamente tenemos, sí, una noticia periodística de la Corte Constitucional, pero pues todavía no tenemos el fallo definitivo donde podemos seguramente dar más luces sobre estos temas y sobre los cambios que se han presentado en materia de aborto. ¿Qué es importante de todas maneras para nosotros tener en cuenta? Y vuelvo y lo reitero, como lo dije preliminarmente, nos vamos a ocupar de la objeción de conciencia en el tema del aborto. Entonces, frente a ese punto, lo que tenemos que hacer es indicar qué es lo que había y cuáles son los cambios que se han presentado frente al aborto, para así enfocarnos en el tema de la objeción de conciencia. Digamos que la ley 599 del año 2000, que es el Código Penal colombiano, en su artículo 22 consagraba el tipo penal del aborto, ¿sí? Inclusive con una pena de prisión que pues en ningún caso podía superar entre 1 y 3 años. ¿Sí? Digamos que de esa manera se iniciaba el Código Penal con el tema del aborto de épocas más recientes, y posteriormente la ley 890 del año 2004 modificó ese artículo 122 del Código Penal, pero sobre todo para incrementar las penas. Es decir, el Código Penal colombiano consagraba, sí, el tipo penal del aborto. Sin embargo, esa ley o ese Código Penal pues fue revisado por la Corte Constitucional y fue revisado en la sentencia C-355 del año 2006. Y entonces estableció que ese delito que se denominaba aborto, o esa norma que lo consagraba, pues iba a ser condicional. Es decir, iba a tener una asequibilidad condicionada. ¿Qué quiere decir eso? Que no se incurría en aborto siempre y cuando se presentaran tres causales importantes. Primera, cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico. Segunda causal, cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada también por un médico. Y cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial, o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto. Es decir, que para el año 2006 la Corte Constitucional se había pronunciado sobre la exequibilidad del aborto y había dicho que no habría tipo penal o no habría delito relacionado con el aborto siempre y cuando se dieran estas tres causales. Eso querría decir que en los demás casos, pues el aborto era considerado como un delito. Sin embargo, el 21 de febrero del 2020, la Corte Constitucional sacó una nota de prensa sobre el tema del aborto y se refirió nuevamente al artículo 122 del Código Penal relacionado con la acción típica del delito del aborto. Y allí la Corte Constitucional dijo que esa norma era exequible condicionada y dijo, en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. Y en todo caso, este límite temporal anterior no sería aplicable a los tres supuestos fijados en la sentencia C-355 del año 2006. Entonces, de leer este comunicado, uno puede sacar diferentes conclusiones. La primera, que no habrá
tipo penal o delito de aborto cuando la decisión de abortar sea anterior a la semana 24ª, es decir, a la semana 24 de gestación. Y será delito de aborto cuando ese aborto se realice con posterioridad a las 24 semanas de gestación. Eso es lo que se llama la Corte Constitucional. Y que este límite de tiempo, de todas maneras, no será aplicable en los casos que ya veíamos previamente, la sentencia C-355 del año 2006. Es decir, no habrá límite temporal cuando la condición del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando hay una grave malformación del feto que haga inviable su vida, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta punible, como acceso carnal, acto sexual sin consentimiento, etcétera, etcétera. Es decir, en esos tres supuestos no habrá límite temporal y el delito de aborto solamente será considerado como tal cuando se realice con posterioridad a la semana 24 de gestación. Obviamente, y pues no me voy a meter en esa discusión, esta decisión pues ha generado una gran polémica en muchos sectores. Pero frente a esto sí, lo que quiero mencionar y quiero hablar es, frente a esta decisión judicial de la Corte Constitucional, ¿aplica o no aplica la objeción de conciencia? Y si aplica, ¿de qué manera aplica? Entonces, en este punto también, pues es bueno que sepamos qué es la objeción de conciencia. Y pues digamos que también la Corte Constitucional ha dicho que esto es un derecho fundamental y que ninguna persona está obligada a actuar contra sus convicciones. Y que esa conciencia y que ese principio de vida que tiene la persona debe ser respetado. Por eso, obviamente, la objeción de conciencia viene de la libertad de conciencia y se genera como un derecho fundamental que también está protegido por la Corte Constitucional. Inclusive, nuestra Constitución Política, en su artículo 18, dice claramente: nadie puede ser molestado por razones de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su conciencia. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? La sentencia SU 118 del año 2016 sobre este artículo de la Constitución Política. Pues que la libertad de conciencia tiene tres supuestos. Primero, nadie podrá ser objeto ni de acoso ni de persecución en razón a sus convicciones o creencias. Ninguna persona está obligada a revelar sus convicciones. Y en tercer lugar, nadie puede ser obligado a actuar en contra de su conciencia. Entonces, miren que esto de la objeción de conciencia pues tiene un reconocimiento tanto en la Constitución Política como también en innumerables sentencias de la Corte Constitucional. Unas referencias que les quiero mencionar ya frente al tema de objeción de conciencia en el aborto específicamente, yo les recomiendo que se revisen varias sentencias de la Corte Constitucional que van a ese tema, como son la sentencia C-355 del año 2006, la sentencia T-209 del año 2008, la sentencia C-728 del 2009, la T-388 del año 2009, la C-455 del año 2014 y finalmente la SU-096 del año 2018, donde expresamente en estas sentencias se habla de conciencia, pero relacionada con el aborto exclusivamente. Sin embargo, de esas sentencias, pues he escogido algunos puntos, sí, en los cuales, pues creo que son relevantes por estos días. Y voy a mencionarlos claramente. Hay un primer punto donde dice que los profesionales de la salud o la medicina, es decir, los médicos, sí pueden ejercer este derecho de la objeción de conciencia. Es decir, que ese médico puede objetar su conciencia. Sin embargo, aquí de todas maneras la Corte Constitucional ha colocado una carga también, y es que no se le imponga condiciones o cargas a esa persona que ha decidido, pues obviamente acudir al aborto. Es decir, si bien es cierto, se busca garantizar la objeción de conciencia, también por otra parte está diciendo, pero en ningún caso vulnerando el derecho también de esa persona que ha decidido, digamos, hacer uso del aborto. Entonces, eso, digamos, es un primer punto. Hay un segundo punto que también es clave,
Y es que se dice que la objeción de conciencia se predica únicamente de los médicos y que por ese motivo no se podría endilgar objeción de conciencia para personal, digamos, administrativo o persona que ejerza funciones administrativas en una EPS o en una IPS o en una entidad pública hospitalaria. Es decir, pareciera que este es un derecho del médico, más no del personal administrativo, tal cual como lo ha dicho a la fecha la Corte Constitucional. Un tercer punto es que pues las personas o los médicos que quieren hacer uso de este derecho de objeción de conciencia, sí, pues digamos que la Corte Constitucional ha establecido de que deben comunicarlo por escrito, expresando varios aspectos. Primero, las razones por las cuales sí, él va a utilizar la objeción de conciencia. Sí, segundo, también pues dónde va a ser remitida o quién será la persona encargada, ¿sí? De cumplir con este procedimiento, ¿sí? Que eso también es importante. Hay un cuarto punto que también es muy conflictivo y es que se establece por la Corte Constitucional que la objeción de conciencia es para las personas naturales, no para las personas jurídicas. Es decir, bajo este supuesto hasta la fecha, en ningún caso una persona jurídica, es decir, una IPS, una EPS, podría decir que no atiende abortos por la objeción de conciencia. Sin embargo, algo que yo sí creo que es muy importante en esta materia y que considero que es clave es, pues también seguramente muchas dudas relacionadas con la objeción de conciencia, pues deben ser dilucidadas cuando tengamos el fallo completo de la Corte Constitucional, ¿sí? Sobre todo por varios temas. Y vamos a empezar con el primero. Por ejemplo, la objeción de conciencia de personas jurídicas. Pues uno puede decir que una persona jurídica no tiene derecho a la objeción de conciencia, pero también la Constitución política habla de libertad de empresa. Y las IPS privadas, por ejemplo, ¿sí? Pues también en materia de habilitación pueden indicar a qué se dedican y a qué no. Entonces también tú no puedes restringir la libertad de empresa, pero pues es un tema que seguramente se dilucidará una vez tengamos el fallo más reciente de la Corte Constitucional. Segundo, pues también vamos a ver qué va a pasar con todo ese tema del aborto, ¿sí? Con esta nueva situación particular y pues cuáles fueron los fundamentos de la Corte Constitucional para establecer la semana 24. Y tercero, de todas maneras, ¿sí? Para aquellos médicos, ¿sí? Para aquellas médicas, ¿sí? Que han estado consultando y preguntando de si pueden hacer uso de la objeción de conciencia, no olviden que pueden hacer uso de ella y que también ustedes tienen protección, porque esa objeción de conciencia es un derecho fundamental y están protegidos, no solamente por nuestra Constitución política, no solamente por nuestra Corte Constitucional y las demás cortes, sino también por todas las decisiones y jurisprudencia internacional que tenemos, ¿sí? Sobre la materia. Un fuerte abrazo para todos y para todas y seguiremos haciendo estos videos. Síguenos escribiendo, preguntándonos y seguiremos resolviendo dudas e inquietudes. Un fuerte abrazo.